Queridos televidentes, feliz domingo para todos los televidentes de Red Guaraní, el canal de la familia. Iniciamos una jornada más del noticiero cristiano con la noticia viva. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas interesantes que hacen al acontecer diario de las iglesias a nivel nacional y también a nivel internacional. Congresos y eventos que vos no te podés perder y que te vas a enterar a través de esta una hora de programación a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Pero antes que nada vamos rápidamente a los títulos. Sara Morton, directora del Hogar Ganar, ubicada en la ciudad de Itagua, nos detalla el cómo esta institución provee de un hogar a los niños desprotegidos. En la ciudad de Neuland se ubica la iglesia Nueva Jerusalén. Los mismos nos abren sus puertas para mostrar el trabajo de evangelización con los pobladores. Navidad con Esperanza es el mega evento organizado por la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, que tendrá lugar en el Jardín Botánico. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el noticiero cristiano con la noticia viva. Y Cultural es un llamado para todos. Se trata de un movimiento global que busca acercar a Cristo a más personas en el ámbito de la prédica de la palabra. Es un congreso que se va a realizar en nuestro país en los próximos días, pero conozcamos más sobre este tema en el siguiente material. El Congreso Internacional Call to All, o un llamado para todos, ya está próximo a realizarse en Mingaguazú, en el Complejo Internacional del Este. La organización pretende estimular al liderazgo nacional e internacional para obtener herramientas que permitan lograr la Gran Comisión. La convocatoria para todo el liderazgo nacional de todos los ámbitos, ¿verdad? Tenemos como invitados entre los panelistas más importantes el señor Mark Anderson, que es el director internacional del Ministerio Call to All, y también el señor Paul Eastman, que es el productor y creador de la película Jesús. Es una película que quizás todos han visto de alguna manera u otra y que ha impactado no solamente acá al Paraguay, sino en el mundo. Jesús nos había dicho que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones y impactar el liderazgo en todas las esferas. Los pastores, empresarios, periodistas, educadores, deportistas, artistas, gobernantes, consejeros y técnicos son los invitados a asistir del 6 al 9 de noviembre a este gran movimiento global para trabajar juntos para terminar lo que Jesús empezó. Se pueden hacer en dos lugares, aquí en la PEP Central, en la oficina, cuyo teléfono es el 529-307, y también en la PEP de Ciudad del Este, ¿verdad? El alojamiento, los hermanos, la gente de la iglesia de Ciudad del Este está preparando lugares como para que el menor costo posible sea para cada uno de los que se inscriban. Para mayor información acerca de las facilidades de pago para las inscripciones, llame a las oficinas de la APED. Organizan y apoyan este evento Call to All Internacional, APED Nacional y filiales, Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, ASIED, Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay y CONAMI, Comisión Nacional de Misiones. Y ahora vamos al segmento editorial de cada domingo con el pastor Víctor Val. El tema de hoy es Estoy cansado, parte 2. El cansancio es una enfermedad moderna de la cual sufren muchas personas. Tal agotamiento es mucho más que el estrés o una así llamada depresión pasajera. Claro, no debemos mezclar la fatiga con el cansancio sano como consecuencia del esfuerzo físico o del trabajo responsable. Este cansancio se supera con un sueño reparador, pero no todo cansancio es saludable. Hay personas que duermen mucho, hacen poco y están cansados. Y ni ellos mismos saben por qué están cansados. Me refiero a un cansancio aparentemente sin causa. Al menos no estamos conscientes de las causas. Este cansancio es un agotamiento emocional y afecta a muchas personas. Ellas se sienten agotadas emocionalmente, pero no saben por qué.
Aunque no estamos conscientes del porqué de nuestro agotamiento, las causas pueden ser múltiples. Una primera causa que quiero mencionar es esta: huir de la realidad. Para muchas personas, enfrentarse con la realidad de la vida es muy difícil. Preferimos vivir en un mundo de nuestra propia imaginación. A veces, esta manera de vivir se manifiesta cuando nos orientamos más por nuestra fantasía o deseos que por la realidad de la vida. Este mundo no es un paraíso. Este mundo puede ser muy duro y cruel. A veces nos asusta. Por eso Jesús dice que no debamos temer al mundo. Entonces pretendemos que el mundo sea mucho más bueno de lo que realmente es. Pretendemos que las personas cercanas a nosotros mismos sean muy buenas, a veces casi perfectas. No queremos admitir que las mejores personas que nos rodean sean personas con errores, falencias y a veces también malicia. Ni el mundo que nos rodea, ni las personas que nos rodean son perfectos. Y al no querer enfrentar la realidad de la vida, a veces también no queremos vivir en el presente. Soñamos con un futuro mejor. Posponemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Gastamos plata hoy pensando que el futuro será más misericordioso con nosotros que el presente. Tal estilo de vida en realidad es cansador. Vivir de acuerdo con nuestra imaginación, que es otra cosa que la realidad, nos agota. Nos agota emocionalmente porque es irreal y es una actitud deshonesta con nosotros mismos y con los demás. La siguiente causa de nuestro cansancio es muy similar a la primera. Cuando aplicamos medidas erróneas. Es similar a que cuando el carpintero prepara una viga y toma la medida, pero se equivoca al tomar la medida. Corta la viga de acuerdo a la medida errónea y la viga resulta ser corta, demasiado corta para poder usarla. Esta equivocación no le costará solamente más trabajo al carpintero, sino más plata, porque tendrá que pagar por 2 vigas. Así ocurre a veces en nuestra vida diaria. Nos equivocamos con respecto a las medidas. Aplicamos medidas falsas, a veces dando prioridad a asuntos secundarios. Invertimos nuestro tiempo en algo que no tiene mucha importancia y no nos queda energía para lo que realmente importa. A veces los padres planean para sus hijos un futuro profesional que no corresponde a los intereses y los talentos de ellos. Tomamos un crédito pagando altas tasas de intereses porque nos gusta comprar un electrodoméstico que realmente no necesitamos. Otro ejemplo de equivocarnos al tomar la medida es cuando nos compramos, o mejor dicho, cuando nos comparamos con el vecino, con el colega o el amigo. Queremos tener el mismo estilo de vida, pero la medida para nuestro estilo de vida nunca puede ser el estilo de vida del vecino o del amigo. Nuestra medida serán nuestros ingresos. Es muy simple. Al hacer compras no podemos mirar lo que compra el amigo o el vecino, ni tampoco lo que nos gustaría. Al hacer nuestras compras, la medida exacta la proveen nuestros ingresos. Quien suele equivocarse en cuanto a las medidas, no solamente corre el riesgo de fatigarse, sino también de perderse en la vida. Inclusive alejarse de Dios por dar prioridad a cosas menos importantes. Otra causa de nuestro cansancio se llama desobediencia. Nuestra conciencia juega un rol muy importante en nuestra vida, pero muchas veces la ignoramos y el perjuicio es nuestro. Quien desconoce o desobedece la voz de su conciencia no se hace ningún favor. Nuestra conciencia representa la voz de Dios en nuestra vida. En caso de que alguien diga que no cree en Dios, no significa que no tenga conciencia. Por ejemplo, cuando nuestro estilo de vida no respeta las leyes de la naturaleza, hay una voz interna que nos recuerda de que no es aconsejable lo que estamos haciendo. Quien fuma
sabe muy bien que pone en riesgo su salud y su conciencia le recuerda de esto. Quien conduce un auto bajo la influencia del alcohol sabe que no solamente arriesga su propia vida, sino también la de los demás. Pero más importante que estas conductas de es nuestra orientación en la vida. Pretender ser libres cuando no lo somos. Pretender ser como Dios cuando somos frágiles seres humanos. Pretender ser importantes cuando se nos hace caso solamente porque tenemos una buena chequera o un lindo cuerpo. Pretender ser dueños de nosotros mismos y de nuestros cuerpos cuando no podemos ni cambiar el color de nuestro cabello. El Salmo 32 nos aconseja que no debamos ser como el caballo que no tiene entendimiento. Para domarlo hay que usar el freno y la rienda. Mi estimado amigo, tu cansancio, tu fatiga, tu agotamiento emocional puede tener las mismas causas que he mencionado en este comentario. No hace falta que vivas así, cansado y cargado. No es necesario. La vida es demasiado valiosa como para vivir arrastrándose de un día para el otro. Dios es la fuente de nuestra energía. Es Él quien te puede dar descanso para tu alma, para tu mente, para tu corazón. En Él realmente tú puedes descansar. Vamos a una breve pausa en el noticiero cristiano, pero antes queremos felicitar a toda la enorme congregación del Centro Familiar de Adoración que el día de hoy están cumpliendo 27 años, un aniversario más, y hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los pastores principales de esa iglesia, Pastor Emilio Abreu y Betani de Abreu también, que con una incansable labor en el reino de Dios lograron extender la palabra de Dios, teniendo inclusive ya varias iglesias hijas en todo el país y en otros países del mundo. Así es que nuestras felicitaciones y que Dios bendiga al Centro Familiar de Adoración. Vamos a una breve pausa, enseguida con más temas aquí en el Noticiero Cristiano. Vamos a conocer a continuación el testimonio del pastor Fernández del Centro Bautista de Celebración. Muchas veces cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas no siempre se ajusta a lo que nosotros o nuestros familiares pretenden que sean cuando seamos pequeños, cuando somos pequeños y cuando vamos creciendo. Bueno, este es el testimonio de vida de este pastor que se lo contó en forma exclusiva al Noticiero Cristiano. Reinaldo Fernández había tomado su decisión de ir a los pies de Cristo a los 8 años de edad y se mantuvo firme en su convicción. A los 12 años ya tenía un sentimiento de llamamiento y entendía que Dios tenía algo especial para su vida. Por ello, a los 17 años ya estuvo en el seminario de Río de Janeiro, preparándose para el ministerio. Sin embargo, esta decisión no agradó a su familia. En verdad, a mi familia en el primer momento no le fue muy agradable la decisión que yo había tomado. Lo que estaba preparado para mi futuro es que yo ingresara en la aviación y que yo fuera piloto aviador. Fue en ese tiempo que yo tomé la decisión de incursionar en la vida ministerial. Entonces, lo que me ofrecía una cosa era totalmente opuesta a la otra. Así que a mi familia al principio no reaccionó muy positivamente a ese llamamiento, pero con el correr de los años hemos estado ministrando a cada miembro de la familia. Actualmente son 4 los pastores en su familia. Aparte de él están su hermano, un cuñado y su yerno. El pastor Reinaldo Fernández está casado con Raquel, a quien conoció en un retiro espiritual en Fernando de la Mora. Cuando se casaron, él estaba pastoreando en la primera iglesia en Ciudad del Este. A partir de allí, comenzaron un ministerio, se trasladaron a Asunción a una importante iglesia y luego tuvieron que partir al extranjero. Estuvieron 10 años viviendo en los Estados Unidos. Allí el Señor tenía de hecho un plan de prepararlos para una nueva visión del ministerio que actualmente implementan en Paraguay. Reinaldo y Raquel tienen 3 hijos. El mayor Esteban, que está en el ministerio de adoración. Luego está Ada, que ya les hizo abuelo, casada con un pastor. Y la última, la menor, Cindy. Quiero que las personas interpreten que para nosotros las cosas han sido fáciles. Nosotros hemos tenido que pelear en oración, hemos tenido que pelear contra fuerzas espirituales de maldad para que nuestros hijos estén en el ministerio.
Dios ha guardado a sus hijos, pero fue una lucha espiritual tremenda, porque el enemigo, si puede arrastrar a los hijos de pastores, los arrastrará. Por ello, hay que pelear esa batalla convencido de que con Jesús todo es posible para superar lo que pueda acontecer con los hijos. Yo predico un Dios de poder, yo predico un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible. Y en mis oraciones, en nuestras oraciones, le hemos reclamado al Señor, Señor, si yo predico esta verdad, pues que se haga realidad en la vida de mi familia. Es que muchas veces los pastores de nosotros no reclamamos lo que es del Señor para Él. Como que nos acomodamos, como que aceptamos de que, bueno, eso es la forma y que aceptamos que el enemigo gane. Nosotros no hemos aceptado, nosotros hemos reclamado y hemos reconquistado. Y Dios ha salido victorioso. La Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy viene organizando como cada año el festival Navidad con Esperanza. Este año se va a realizar, por supuesto, en el mes de diciembre y va a tener como locación el Jardín Botánico de Asunción. Navidad con Esperanza es un encuentro dirigido a toda la familia, donde a través de música y otras expresiones artísticas se pretende recordar el verdadero sentido de la Navidad, al tiempo de resaltar los sanos valores e incentivar un estilo de vida que propicie el verdadero cambio en nuestra sociedad. La primera edición de Navidad con Esperanza se había llevado a cabo en el 2010 con la participación de numerosos artistas nacionales y del exterior, Gustavo Lima. Así también contó con un coro de 1.500 niños y la presentación del pesebre viviente con 50 niños en escena. Hoy en día queremos hacerlo en el Jardín Botánico, también con los niños de los comedores, que son personas que trabajan en distintas áreas, en asentamientos, en barrios o con iglesias. Son más de 20.000 niños y niñas los beneficiados por los 351 comedores distribuidos en todo el país, donde también se busca hacerles conocer el mensaje de salvación. El proyecto es juntar a la mayor cantidad de niños que trabajan con nosotros, que son auspiciados por nosotros de los comedores comunitarios, en un lugar y festejar juntos el nacimiento de Jesús. Está previsto para el 15 de diciembre, sábado, a partir de las 8 de la mañana en el predio del Jardín Botánico. Están invitados todos los chicos de los comedores y todos los chicos que quieran sumarse al gran festejo de la Navidad. Navidad con Esperanza contará con espacios recreativos, con deportes, juegos dirigidos, música, y se tiene la intención de contar con regalos para los niños y niñas preparados por las iglesias y todas esas personas que quisieran brindar su colaboración para tal efecto. Esta edición, como la anterior, contará con la presentación del coro de niños de Transformando Juntos Paraguay, conformado por 1.500 integrantes. El ingreso es totalmente gratuito y se espera contar con unas 23.000 personas. Y ustedes saben que nos encanta estar en comunicación con los televidentes de Paraguay y el mundo. Por eso pueden ingresar a nuestra fanpage en el Facebook buscándonos Noticiero Cristiano. En el buscador va a aparecer la página de nuestro programa en el Facebook. Nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y también compartir los contenidos que nosotros alzamos a esa red social las 24 horas del día. Contenido que sin lugar a dudas va a ser de edificación personal suya y también de su iglesia. Esto lo van a buscar ustedes en el Facebook, nos dejan sus comentarios y también podemos inclusive ir hasta sus iglesias para cubrir algún evento que usted tenga. Nos dejan ahí los datos necesarios para que nuestro equipo de producción se comunique con ustedes. Y pasamos a otra información. Van a conocer ustedes cómo trabajan en el Chaco en un programa de televisión que se denomina Imagen de la Misión. Este programa es sumamente interesante porque muestra la realidad del Chaco y cómo se trabaja con la palabra de Dios en esa zona del país. Imagen de la Misión se denomina un programa televisivo que muestra el trabajo de las misiones de las diferentes iglesias en el Chaco Central, ya sean estas menonitas de habla castellana o alemana, indígenas o latinas. El mismo es llevado a cabo por el señor Reinhard Sawatzki y el señor Cornelius Neufeld, en 2 idiomas. A través de este programa se evidencia que para el amor de Jesús no existen barreras culturales ni económicas. Cuando acá recorren los distintos etnias, distintas ciudades, me aceptan muy bien. Yo sé que ellos quieren que alguien viene a filmar. Ellos quieren mostrar sus iglesias, sus eventos, sus programas que tienen. Le quieren mostrar esto, sean indígenas, sean paraguayos o brasileros.
Le quieren que la gente viene y filman a ellos. La producción del programa ya ha recorrido varios países, entre los que se destacan Bolivia, Brasil y Marruecos. Al visitar los diferentes países pretenden demostrar cuán bendecidos son los cristianos alrededor del mundo. En el Chaco, como producción, llegan a lugares inaccesibles y nunca antes vistos en televisión. El señor Reinhard Sabatsky está muy agradecido a Dios por permitirle incursionar en los medios de comunicación, a pesar de que su original profesión es otra muy diferente al periodismo. Yo hago esto para Dios. Esa parte me lleva tiempo salir algunas veces un día, 2 días, 2 noches con mi vehículo y filmando, después llevar a la casa en la computadora, editando otra vez un 10, 15 horas. Pero esa parte es que yo sé que me satisfecha, que es para Dios y yo hago con mucho gusto. Vamos a un breve corte comercial y al volver van a conocer ustedes la historia de una fundación denominada Hogar Ganar, que se encarga de niños desprotegidos. Una historia sumamente interesante que usted la va a conocer al volver de la pausa. A continuación les vamos a contar la historia del Hogar Ganar, que es justamente eso, un lugar que se encarga de rescatar a niños desprotegidos y para educarlos con la palabra de Dios y en un crecimiento espiritual genuino. Conozcan su historia en el siguiente material. El Hogar Ganar se encuentra ubicada en la ciudad de Itagua y cuenta con unos 30 niños que por diferentes motivos fueron quitados de sus padres biológicos a través de una orden judicial. Los mismos son ubicados en casas diferentes en un total de 10 por casa. Hogar Ganar no es un simple internado, ya que los mismos viven con padres sustitutos, hermanos y por sobre todo con abundancia de amor. Tratamos de darles un hogar, una casa con mamá y con papá, donde ellos reciban amor, donde reciban enseñanza de la palabra de Dios, donde ellos realmente son formados en una forma integral. El hogar se sustenta por donaciones extranjeras y algunas nacionales. Sin embargo, con el tiempo anhelan que las iglesias del país asuman el desafío de apoyarlos completamente. En el hogar, los niños son preparados integralmente con una visión de futuro, ya que poseen una huerta por casa, una granja en todo el predio, una panadería, a más de otras actividades. Además, existe una escuela en donde en el mismo predio asisten los niños del hogar con otros pequeños de la comunidad. Nuestra visión general es que las vidas de los niños serán transformados por el amor de Jesucristo, para que en el futuro ellos serán la gente que cambian el Paraguay. Y nosotros creemos que dentro de nuestras casas hoy en día hay niños que van a ser misioneros, que van a ser pastores, que van a ser abogados, que van a ser jueces, que capaz van a ser presidentes de la nación. Este es el sueño que tenemos para ellos y ellos ahora están levantando su autoestima y están también soñando grande. Como ministerio reconocen que sin la ayuda de Dios, nada de los emprendimientos hubieran salido a cabo. Sería totalmente imposible sin la ayuda de Dios. Y hay días que olvidamos nosotros que sería imposible sin Dios. Y todos los días tengo que de vuelta poner mi confianza en el Señor, porque únicamente con Él es posible lo que hacemos. No es de mi propia fuerza lo que está pasando acá, los fondos, las vidas de los niños que están siendo transformados. Sí, la organización, es enorme lo que está pasando y no es a través de mi obra, sino que es a través de la mano del Señor que está obrando. Ramona Machado es una de las madres sustitutas y nos cuenta que se siente muy bendecida por servir a Dios y a los niños que están a su cargo. Invita a las demás personas a colaborar con esta noble causa. Le animo a la gente que pueda ayudar para que pueda venir a conocernos, ¿verdad? Y dar una mano a este proyecto que es muy lindo. A futuro anhelan construir más casas para albergar a más niños y transmitirles del buen y digno amor de Dios. Y el primer congreso de bioliderazgo se desarrolló en el Hotel Sheraton de Asunción, en nuestro país. Lo interesante de este encuentro es que logra que los empresarios puedan sacar el máximo potencial de su carácter de líder. Sergrut International y el Foro Ejecutivo organizaron el congreso denominado Bioliderazgo. Esta tendencia internacional en el mundo empresarial apunta a buscar líderes que lleven un estilo de vida con principios y fundamentos bíblicos.
Charlamos con el señor Daniel Ciccone, fundador de Ser Growth International. Hoy, un líder sin vida sin vida interior, se quema a mediano y largo plazo. Así que el gran desafío que propone Bioliderazgo no son técnicas, no es una metodología, es un estilo de vida. Y lo que estamos trabajando el día de hoy junto con los ejecutivos aquí en el Sheraton es poder decir cuáles son las herramientas básicas para poder tener una vida interior integral. Contó con la presencia de disertantes nacionales e internacionales que tocaron temas como consolidar su estilo de vida para transformar una nación, mantener vivos los valores de la organización. Otro de los beneficios que recibieron los empresarios y ejecutivos que asistieron es la entrega de un software de balance integral personal. Son 15 minutos diarios que van a dedicar para que puedan ganar años en su vida. Nosotros no queremos hacer un evento hoy que termina 23 de octubre y ya está. Lo que queremos hacer es un proceso, no un evento, sino un proceso. Por eso el Congreso y a cada uno de los integrantes le está entregando, además de mucha información, un software de desarrollo personal y organizacional. Daniel nos afirma que este congreso no solo tiene el fin de dar un mayor rendimiento a sus empresas, sino ayudar a cada persona y a sus familias. Por eso lo que buscamos nosotros como eslogan es poder decir, renová tu ser para revolucionar tu hacer. Eso es lo que estamos queriendo hacer y probablemente la audiencia está escuchando, quiero compartirles una frase. Dice, estoy tan ocupado manejando mi auto que no tengo tiempo de cargarle combustible. ¿Cómo va a terminar ese auto? Va a terminar frenado. Y quizás usted, señora, usted, señor, usted dueño de empresa o quizás un ejecutivo, dice, mi empresa va bien, pero yo ya estoy sin fuerzas. Nosotros creemos que con principios sacados de la Biblia y que hoy están siendo utilizados en el mundo corporativo, podemos transformar al líder, a sus equipos de trabajo y revolucionar la empresa. Van a conocer ustedes a continuación a la iglesia Nueva Jerusalén. Es una iglesia que fue fundada por la obra de los hermanos menonitas de la colonia Neuland y trabajan de cerca predicando la palabra de Dios en una zona muy olvidada por las autoridades, pero no olvidada por Dios, como ser el Chaco paraguayo. La Iglesia Nueva Jerusalén tiene sus orígenes hace 8 años atrás y desde ese momento asumieron la formación de sus miembros sobre las bases bíblicas y la persona de Jesucristo. Tienen en promedio una congregación de 60 miembros. En un trabajo, casi todos los miembros son gente recién convertida, gente nueva, etc. Y justamente creo que nuestra mayor oportunidad es, como acá vienen muchas personas por motivo de trabajo. Y sabemos que una persona que deja su valle, su ciudad, para ir a otro lugar, para trabajar, buscar otro horizonte, es abierto a los nuevos. Y yo creo que debemos aprovechar más eso, gente nueva que viene acá, tomar contacto, tomar amistad y así poder llegarles con el Evangelio. Como iglesia asumieron la responsabilidad de llegar con las buenas noticias de Jesús a las comunidades indígenas de la zona y actualmente están trabajando con la iglesia indígena llamada El Nazareno Cayino Clim, un sábado al mes en una hora feliz. Los jóvenes de la Iglesia Nueva Jerusalén les enseñan la palabra de Dios, cantan, juegan y les brindan una rica merienda, demostrando así que el amor de Dios trasciende culturas y situaciones. Realmente cuando salen se nota que fue una hora feliz porque tienen una sonrisa. Y yo trato de que ellos se den cuenta que les amamos. No es mucho que van a entender porque muchas veces la historia es corta porque no tienen mucha capacidad de atender, pero se dan cuenta que les amamos, les damos un abrazo o le miramos con una sonrisa, entonces se dan cuenta que lo que nos motiva es el amor de Dios. Para mí es igual el gozo de ver a los jóvenes cómo pierden sus conceptos, sus prejuicios, como ver a los niños cómo se nos acercan y nos abrazan y se alegran al vernos. Eso son las dos cosas, es la misma alegría para mí, ver cómo se rompen esas barreras entre nuestras culturas. La Iglesia Nueva Jerusalén también lleva adelante la capellanía del Colegio Nuevo Amanecer, el cual es un colegio indígena y latino que posee un universo de 300 alumnos. Además, todos los meses de diciembre realizan una escuela bíblica de vacaciones, al cual asisten más de 100 niños en cada oportunidad. Como congregación dedican mucho tiempo a los matrimonios a través de las enseñanzas de Jesucristo en diversos grupos caseros.
Y como cada domingo te invitamos a participar de nuestro juego de la pregunta que aparecerá en el corte comercial y tenés que responderla enviando tu mensaje al 11222 para participar de una fabulosa Biblia gentileza de reflexión, música y libro. Así que quédate ahí porque al volver de la pausa mucho más aquí en el Noticiero Cristiano. Hoy por hoy muchas iglesias entienden la importancia de trabajar conjuntamente con los medios de comunicación para expandir el Evangelio y la Gran Comisión. Este es el caso de la Iglesia Bautista de Villamorra, que permitió que el equipo de producción de Noticiero Cristiano conozca a fondo el trabajo que realizan desde su departamento de comunicación. El Ministerio de Comunicación de la Iglesia Bautista de Villamorra inició un nuevo ciclo, trabajando en su mayoría con adolescentes y jóvenes, ante la necesidad de hacer llegar a las personas el mensaje de salvación utilizando los medios de comunicación. La Iglesia Villamorra ha tenido dentro de su historia lo que fue el programa con el pastor José Micena. También estuvimos en las frecuencias radiales. Y hoy por hoy queremos retomar nuevamente esa visión de llegar a los medios de comunicación. Trabajar con jóvenes es algo muy bueno porque siempre nosotros, los que ya hemos alcanzado cierta edad, los jóvenes siempre ven un poquito más de lo que nosotros pensamos o calculamos. Y es por eso que cada visión que ellos tienen, nosotros tratamos de darle las herramientas para que ellos puedan desarrollarlo dentro de lo que hace el ministerio. Parte de esta labor es la capacitación constante de los miembros del equipo de comunicación. La práctica es algo muy importante. Es por eso que desarrollan una revista mensual de distribución gratuita, además del manejo de redes sociales, diseño y actualización de páginas web. La visión nuestra del ministerio es, en algún momento dado, llegar a tener un canal que sea de la Iglesia Bautista Villamorra. Pero como todas las cosas tiene que tener un inicio, nuestro deseo es empezar hoy por hoy con una cápsula de prédicas de nuestro pastor principal, que estaríamos ya dentro muy poco por este medio. A esta visión se suma la realización de programas juveniles con contenidos que edifican y de esa forma ir avanzando hasta llegar a la meta. Por último, Inver anima a las iglesias a utilizar los medios de comunicación y los avances tecnológicos para la gloria de Dios. Yo animo a las iglesias que se animen, que formen un grupo. Hay miles de adolescentes. En cada iglesia, por lo menos una persona tiene una computadora con internet. Entonces las iglesias que rompan esa barrera y que empiecen a trabajar de esta manera para poder llegar a extender la palabra del Señor sin límites. Y ahora vamos al segmento deportivo de cada domingo en el Noticiero Cristiano con el especialista en deportes, Víctor Núñez. Buen día, Alejandro, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos el testimonio de Alejandro da Silva, el jugador que estuvo en Cerro Porteño, en el extranjero Newell's Old Boys y también en la selección paraguaya. Un jugador muy influyente. Escuchemos su testimonio. Aquel joven es Perduti, el centro de la línea para da Silva, salió Monasterio, da Silva, ¡gol! ¡Gol! De Newell's da Silva, el paraguayo en el área, jugada rara, definición extraña, por da Silva, grito rosarino, grito de Newell's en San Juan. A los 37 estamos en zona de milagro, gana Newell's, 1-0 por da Silva. Ganó Newell's en San Juan 1-0 con el gol de su figura, da Silva. Alejandro Damián da Silva nació el 18 de mayo de 1983 en Lambaré. Su historia futbolística comienza a los 8 años en el club Cerro Porteño, donde a temprana edad fue goleador de las respectivas divisiones inferiores. Logró debutar en primera y permaneció hasta mediados del 2000 al ser fichado por el Udinese de Italia tras sus buenas actuaciones por la selección paraguaya sub-17 en la Copa Mundial de la categoría. En el 2005, da Silva volvió a Paraguay para reunirse con Cerro Porteño, donde hizo una campaña goleadora brillante, saliendo campeón con el club.
Su buena campaña le ayudó a su futuro contrato y traslado al Newell's Old Boys de Argentina en el 2007. También en ese año fue citado por primera vez a la selección adulta, logrando un gol en su debut frente a la selección de Venezuela. En el 2010, Alejandro da Silva es transferido a Santiago Wanderers de Valparaíso como nuevo refuerzo del club chileno. Actualmente es delantero del club Cerro Porteño. Su encuentro con Cristo fue gracias a su familia, que acostumbraba a asistir a la iglesia. Bueno, gracias a Dios tuve la bendición de poder ir a la iglesia desde chico. Mi mamá siempre asistía a la iglesia y siempre desde chico nos llevaba a la escuela dominical y siempre, digamos, estuve en una casa que asistía a iglesias. Y bueno, a partir de los 17, 18 años realmente tomé la decisión de seguir un camino con Cristo, de poder conectarme con Él y a partir de ahí poder entregarle todo lo que hago, todo lo que soy. Le tocó vivir momentos difíciles, tanto personal y familiar, pero no bajó la guardia y se sentía fortalecido por Cristo. El hecho de haber conocido a Cristo en mi vida, como te había dicho, fue de mucha bendición. Me ayudó mucho en los momentos de dificultad que me tocó vivir en lo personal y como familia, a poder seguir con fe, a no bajar los brazos y a seguir adelante. Y yo pienso que la fe en Cristo fue lo fundamental como para ayudarme a seguir adelante y a llegar a donde llegué. Entonces soy un agradecido, siempre digo que soy un agradecido a Dios. Al referirse a la misión del deportista cristiano, sostuvo que uno debe en todo momento ser testimonio del amor de Cristo. Como un cristiano uno siempre tiene que dar testimonio, tratar de demostrar que en la vida todo es posible si uno sigue en los caminos del Señor. Y eso es que capaz la misión, poder compartir lo que uno cree, lo que uno siente, lo que uno experimentó en los caminos del Señor, y esa es seguramente la misión más importante. Lateral, presiona Zapata, viene para Da Silva, que va a enganchar Da Silva. Y ahora conoceremos la historia de Bethany Hamilton, una surfista que a los 13 años perdió el brazo debido a un ataque de tiburón. Bethany Hamilton es una surfista hawaiana. Se la conoce sobre todo por sobrevivir a un ataque de tiburón en el que perdió el brazo izquierdo y por superar con éxito esa grave lesión hasta el punto de regresar a la competición. Hamilton nació en Kauai. Sus padres eran surfistas que se mudaron desde los Estados Unidos continentales a Hawái buscando oportunidades para surfear. Sus padres le enseñaron a surfear desde que tenía 4 años. Entró a su primera competición cuando apenas tenía 8, el torneo Royal Sun, en la isla de Oahu, en la playa de Makaha. Compitió en mujeres de 7 a 9 años, en tabla corta, y mujeres de 7 a 9 tabla larga, ganando ambos. Su carrera profesional como surfista empezó cuando ganó el 23º campeonato anual Haleiwa Menehune en febrero del 2000, donde terminó en primer lugar en mujeres de 11 y menos, primer lugar en mujeres de 15 o menos y segundo en hombres de 12 o menos. El 31 de octubre del 2003, Hamilton fue a surfear a la mañana en una playa de Kauai con sus amigos Alana, Byron y Hall Blanchard. Alrededor de las 7:50 am, a unos 300 metros de la costa, estaba acostada en su tabla con su brazo izquierdo colgando en el agua, cuando un tiburón tigre la atacó, arrancándole su brazo izquierdo justo debajo del hombro, quitándole el 60% de su sangre. Sangrando mucho, sus amigos la ayudaron a volver a las playas. Aún con el trauma del incidente, Hamilton estaba determinada a volver a surfear. Solo 10 semanas después del incidente volvió a surfear. Adaptó una tabla hecha a mano que era un poco más gruesa, haciéndola más fácil para nadar. Después de aprender a nadar con un brazo, empezó a surfear completamente. Si no hubiera sido por su valentía, ella ya hubiera estado muerta. Bethany escribió sobre su autobiografía en 2004, llamada Alma de surfista, una verdadera historia de fe, familia y lucha para regresar a la tabla. La película cuenta la verdadera historia de Hamilton. Esta película salió al cine en el 2011 y es altamente recomendada, un film de lucha y amor a Dios. I was 13 years old and I was surfing with my best friend. It was like a picture perfect morning. It was beautiful out and the water was just crystal clear blue.
we were just surfing, waiting for waves, and I was kind of sitting out further than everyone else, and within a split second, the shark came and took my arm. I didn't really have time to think much. Right away, I just knew I had to get to the beach just to survive this. Immediately, my friends came and helped me, and I just kind of laid there and just prayed the whole way in, just asking God for help. I had lost about 60% of my blood, and as I was getting into the ambulance, there was a local paramedic, and he whispered in my ear and said, "God will never leave you nor forsake you." I gave my heart to Jesus when I was about 5 years old, and being able to turn to Jesus during this crazy moment in my life, it gave me a sense of peace and calmness, and I think that's one thing that just kept me alive. I'm 13, I have dreams and goals, and I was doing really well with surfing. I didn't know if I was going to be able to surf again or not. Surfing, there's something just really special about it. The feelings that you get when you're on a good wave, it's just your adrenaline's just pumping, the blood's just flowing through your whole body. Every wave is different. It's not like every wave's the same, and being out there in the ocean and in God's creation, it's like a gift that He's given us to enjoy. I knew I wanted to continue surfing. It was more of like just waiting for the doctor's orders to allow me to go in the water, but I got out there and it was a pretty amazing experience, just learning how to surf with one arm. I mean, I knew how to surf, but it was just figuring out how to do it with one arm, and I ended up getting up on my third wave and riding it all the way in, and right then I just knew I'd be surfing for a long time. From what seems like such a horrible thing, God has just brought glory to Himself through me, and I've been able to just be a good light to people and share His love. I wake up every day and honor God in everything that I do, and I may fall short sometimes, but all I want to do is love Him. Después de este feroz ataque que recibió ella, igual no tuvo miedo y se animó a nadar con tiburones en el mar. La película Alma de surfista fue obviamente el protagonista de la historia de su vida, y ahora vemos el tráiler de esa hermosa película. Si alguna vez os aburrís de esperar las olas, podéis venir con nosotros, no esperaréis por la acción. Y tú, cuando te aburras del tubo, ven a surfear de verdad. ¡Vamos! ¡Beth
Bethany Hamilton no se está guardando nada. ¡Sí! Parece que tiene mucho futuro y con corazón y voluntad llegará lejos. El jueves hay luna llena. Iremos todos a surfear por la noche. Lo siento mucho, mamá. Tenía muchísimas ganas de surfear de noche. ¿Me habrías dejado ir? No. No lo sé. ¿Puedes creerte que venimos aquí todos los días? ¡Byron, vuelve a la costa! ¡Llama al 112! Necesitamos el quirófano. Una joven en la costa norte. Ataque de tiburón. Amputación traumática. Estoy aquí, cariño. ¿Estás bien? Presión sanguínea 70-42 tipo volémico. Mamá. Las cosas que tendrás que aprender a hacer de forma diferente son muchísimas. No puedo hacer esto. ¿Y ahora qué hacemos? Iremos día a día. No lo entiendo. Yo no sé por qué a veces nos ocurren cosas tan terribles. Pero tengo que creer que algo bueno va a salir de todo. ¿Qué es todo esto? El correo de tus fans. Lo hemos clasificado todo por país. Hay una niña de 8º curso de Carolina que perdió un brazo y dice que va a intentar entrar en el equipo del colegio gracias a mí. Y quien me animará en mi próximo campeonato. Hola, papá. Necesito tu ayuda. No va a ser fácil. No necesito lo fácil, solo que sea posible. Los grandes surfistas saben cuándo vienen las mejores olas. Las sienten. Es un don. Y tú tienes ese don. Cuando te recuperas de una pérdida, cuando superas todos los obstáculos y nunca dices nunca, encuentras a un campeón. Una hermosa historia de una persona que salió de la adversidad. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Como cada domingo, nuestros amigos Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas nos traen otra historia de emprendimiento y fe para el Noticiero Cristiano. Vamos con ustedes. Muy buenos días, aquí seguimos descubriendo emprendedores que están haciendo historia. Y estamos listos para conocer una interesante historia de emprendimiento y fe. Acompáñennos. Marcos Arévalos es un emprendedor propietario de la empresa ProWatchers. Hoy nos narra cómo aceptó a Jesucristo. Tuve un accidente, alguien me disparó y bueno, nadie se explica cómo yo salí casi ileso después de haber recibido balas y tuve una muy pronta recuperación. Era Dios que me estaba diciendo que quería que yo me acerque a Él. Un emprendedor identifica oportunidades en el mercado y las aprovecha, pero sobre todo está en constante aprendizaje y mejora. Y siempre me gustó mucho el tema de autodetalle, digamos, ¿verdad? Se me dio una oportunidad interesante de traer nueva tecnología, de cambiar la metodología de trabajo, de innovar en el mercado. Nos hemos comprometido con cambiar, romper ciertos paradigmas, sobre todo con el no se puede, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estamos como todo proceso de desarrollo e innovación, estamos mucho aprendiendo, haciendo camino al andar, pero los resultados son muy buenos y el mercado nos apoya y Dios está con nosotros por sobre todas las cosas. La base para el surgimiento de todo emprendimiento es el trabajo y la fe en Dios. La fe es el pilar principal de todo emprendimiento, porque yo no creo que haya un emprendedor que más de una vez cuando se despertó en su cama pensó si valía la pena continuar, seguir adelante o no, a veces por las circunstancias que se dan. Yo creo que es parte del aprendizaje y ahí es donde entra la fe, ¿verdad? En decir, no, Dios no me trajo hasta aquí, no me ha abierto puertas para abandonarme, no, Dios me va a bendecir y uno se agarra fuerte de la promesa, de la palabra que uno tiene, de las promesas de Dios y de ese combustible que es la fe para seguir adelante. Un emprendedor de éxito siempre tiene valores en su vida espiritual y empresarial. Como primer valor, como les dije al principio, es la fe y la esperanza en Dios, ¿verdad? Sin ello, me ratifico, sin ello no habríamos llegado lejos.
y hubiéramos sido parte de la estadística del que el 95% de las pymes de Paraguay en los primeros 3 años cierran y desaparecen. Como dicen los muchachos, es creer o reventar, no hay explicación lógica, como todo en lo que se relaciona con Dios. Para concluir, comparte unas palabras de aliento a los televidentes. Yo les animo a los amigos que quieran, a los hermanos en la fe y a los que no también, que quieran animarse a emprender, que lo hagan, organícense y agárrense fuerte de Dios. El resto vendrá por añadidura. Fuerza, amigos, sigan adelante. Mira, con mucha perseverancia, entusiasmo, fortaleza y fe en Dios, Marco ha logrado sacar adelante este emprendimiento empresarial, dándole una cuota especial de innovación. Así también, cada uno de nosotros podemos sacar adelante nuestros sueños. ¿Qué esperas? Confía en Dios, que con Él todo es posible. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a impactar tu vida. Dios te bendiga. Llegamos a la parte final de nuestro noticiero cristiano, pero vamos rápidamente a la placa del ganador de nuestra pregunta del día. Se trata de Víctor Raúl Bogado Barrios, que ganó una Biblia, su cédula de identidad, sus 3 últimos son los 361, y puede pasar a retirar su Biblia de Reflexión, Música y Libros. La dirección aparece al pie de su pantalla y puede tener más información también visitando la sucursal de Reflexión, Música y Libros con los mejores textos y músicas cristianas que lo va a encontrar, por supuesto, en el local de Reflexión. Y para la parte final de nuestro noticiero, yo no me quiero despedir de ustedes sin antes invitarles a que vayan a una iglesia local, que busquen diariamente de Dios. Hablar con Él no es muy complicado, es como hablar con otra persona, y que lea su Biblia todos los días, porque eso va a edificar su área espiritual, que es la más importante. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose a nuestro espíritu, que debe ser alimentado todos los días con la oración y la lectura de la palabra de Dios. Muchas gracias por su preferencia de cada domingo. Ustedes que pasen un feliz fin de semana y que Dios les bendiga. For all to see, you are light, when the darkness closes in, you are hope, you have covered all my sin. You are peace, when my fear is crippling, you are true, even in my wandering, you are joy, you're the reason that I sing. You are life, in me death has lost its sting. Come on! I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace.